cerrar los grupos. Así, así que bueno, manden los datos porque si no se van a quedar sin esa información. A ver. Basta.
Nestis. Bueno, no me deja compartir la pantalla. Quiero ver si se comparte la pantalla ahí. No. Bueno, la idea era compartirle un momento la pantalla, pero bueno, parece que tengo un problema técnico acá. De todas maneras, vamos a comenzar entonces contándole acerca de cómo infiere en la salud de los enfermeros de cuidado intensivo el entorno en el que se llevan adelante las actividades. Tiene mucho riesgo el enfermero de una unidad de cuidados intensivos, de riesgo de diferentes tipos, ¿no? En la cual se expone a diario en la labor. Mucho tiene que ver el entorno, es un entorno cerrado, la luz es artificial, muy pocas unidades de cuidado intensivo tienen el acceso o están diseñadas con un fin de tener luz natural. Hay muchos riesgos de tipo físico, ¿no? Por las diferentes características que pueda llevar a exponerse. Por ejemplo, en los pacientes que son pacientes críticos, son más estudiados que los pacientes menos complejos. Por lo tanto, la exposición a rayos X y a diferentes estudios de gran índole está expuesto el enfermero permanentemente. Así también en su función física. Es un paciente que está en coma, lo cual depende en todo momento del servicio y cuidado de nosotros. Por lo tanto, hay que trabajar mucho de manera física, hay que utilizar las técnicas ergonómicas para poder rotarlo, para poder modificar las posiciones, para trasladar los pacientes, y todo lo que respecta al cuidado del paciente es dependiente de todo. Por lo tanto, el enfermero o la enfermera se expone mucho de manera física en diferentes fuerzas, más allá de que pueda tenerlas, o estamos formados con diferentes técnicas para hacerlo. También está expuesto a riesgos químicos. Vale destacar que se utilizan diferentes fluidos, ejemplos, desinfectantes, gases a los cuales se expone de manera permanente. Si bien esto también estamos preparados para que nosotros estemos en condiciones de protegernos, pero el enfermero está expuesto. Otra de las cosas que afecta a la salud de los enfermeros o las enfermeras en las unidades de cuidado intensivo es que permanentemente hay mucho ruido. Toda unidad de cuidado crítico tiene mucho ruido y prácticamente en todas las horas del día, tanto en el día como en la noche. Lo mismo que, como le hablaba, de la luz y cómo va y inferir eso o cómo va a afectar de una u otra manera sostenido en el tiempo. En realidad, cuando hablamos de estar en un entorno cerrado, como les decía, desde el espacio físico, también afecta de una u otra manera por la especificidad en la cual está expuesto el enfermero. Tiene una dependencia exclusiva prácticamente en la labor que va a hacer, tiene poco espacio de distracción si se quiere, tiene una concentración al cual tiene que estar mucho más expuesto que en otros servicios donde el paciente es menos dependiente. Después van a haber riesgo biológico también, que van a la cual se va a exponer el enfermero, más allá de que preventivamente estamos preparados y tenemos todos los elementos de protección, pero vale decir también que tiene más riesgo de exposición a contagios o, por ejemplo, a situaciones que lo vayan llevando a la exposición o a predisponer de enfermedades, como por ejemplo dermatitis, como
síndrome de las manos secas, se usan desinfectantes de amplio espectro para tal fin y se hace con frecuencia los procedimientos. Esto lleva entonces a predisponer incluso a las alergias, etcétera, etcétera. Y lo que más por ahí relevante, o hay algunos estudios que hablan mucho más hacia lo que es el impacto psicológico. Generalmente mucha bibliografía o cuando se habla de los lugares cerrados o de este tipo de exposición laboral, se habla mucho del síndrome de Burnout, es decir, la cabeza quemada, que tiene que ver con todo a lo cual está expuesto el enfermero o todo el personal de salud, pero precisamente en este caso, hablando de los enfermeros, llegan o pueden llegar a sufrir este síndrome por lo que venía diciendo, es decir, más allá de la exposición física, de lo biológico y demás, también el hecho de estar llevando una labor muy específica y teniendo en cuenta el rol en el que el enfermero se expone, así como tiene grandes satisfacciones, también tiene un factor muy estresante. Cabe destacar que dentro del rol de enfermero, las actividades en las que se lleva adelante son insertas en un equipo multidisciplinario, y también hay dilemas en los cuales hay que participar. Todo afecta o por lo menos expone a un nivel de estrés. Cabe destacar que los dilemas pasan desde la decisión de unificar un criterio hasta dilemas éticos, legales. Estar dentro de una unidad de cuidado intensivo es estar a un paso de la última etapa del ciclo vital, que es la muerte. Si bien todos hablamos y decimos, bueno, en algún momento tiene que llegar, pero los que estamos dentro de la unidad de cuidados intensivos sabemos que no queremos que llegue ese momento. Y si llega, lo percibimos o lo vivimos de diferentes maneras. Cada uno lo canaliza como puede o como esté pasando en ese momento. Esto no quita que de una u otra manera va a ir agregando un nivel de estrés y, como les decía, se habla mucho de por ahí el síndrome de Burnout, pero yo precisamente lo quería nombrar nada más porque hay otras maneras o otros tipos de patología, lo cual que también el enfermero va adquiriendo, como le decía, dentro de lo que es el factor estresante. Pueden haber cambios incluso en la personalidad, puede tornarse más irritable, y esto asociado al nivel del síndrome de la cabeza quemada, también la despersonalización, y eso sí que impacta porque nosotros trabajamos con personas, por lo cual entonces, de una u otra manera, la salud del enfermero en cuidados críticos va recibiendo, o por lo menos se expone a diferentes riesgos que lo van a ir llevando a que de una o en algún momento comience a mostrar algunos signos o por lo menos alertas de que necesita ir amortiguando o buscando un mecanismo de compensación para ir soportando o mitigando cada factor que lo está poniendo en riesgo. Para esto lo quería hacer de manera general, si bien en la enfermería pasa en los otros servicios también, en la cual hay otros factores que influyen, que alteran, por ejemplo, el ritmo circadiano, que tiene que ver con el descanso, la sobrecarga laboral, etcétera, etcétera. Eso es más en lo general, pasa en general, pero dentro de lo que es el cuidado intensivo, lo que expone es la especificidad de la labor del enfermero, la concentración
que debe tener, y también la posibilidad de dar alerta antes de llegar a empeorar la situación si es que la tuviera. Por eso existe también, y cabe destacarlo, licencias por estrés, si se quiere, en la cual por la dependencia y por la exclusividad que tiene la labor que se lleva dentro de la unidad de cuidados críticos. Yo ya con esto, para dar el enfoque general, voy terminando para dar la continuidad a mi compañera Mayra Suárez. Antes quería recordarle que si bien todo esto, que los factores que van poniendo en riesgo, si se quiere, a los enfermeros de cuidados intensivos, siempre están en un desbalance también en lo emocional, ¿no? El enfermero no es que tiene todas pálidas y que va a llevar a enfermar y que va a llevar... No, creo que es un parámetro y nosotros tenemos que tratar de estar en ese equilibrio. Por ahí tendremos más satisfacciones, por ahí tenemos muchos momentos negativos, ¿no? No me arriesgo a decir frustraciones, porque por ahí, bueno, uno tiene que buscarle la manera positiva a la labor que lleva a diario. Sabemos los enfermeros que hacemos este trabajo que por ahí también enfrentar a la situación de muerte se habla poco, siempre es como que la dejamos a un lado. Pero también, y esto por ahí si está escuchando Leonor me lo va a confirmar, hay ilusiones, no sé si ilusiones o por lo menos hay un camino muy positivo que más allá de la muerte física nosotros seguimos trabajando para dar vida a más gente cuando se trata, por ejemplo, de la ablación de los órganos. Es decir, que todo no es negativo, hay muchas cosas positivas. Tenemos momentos en los que los grupos, esto que decía, si bien el rol se mueve dentro de un equipo multidisciplinario, el rol enfermero también hace que tengamos dentro de lo que se considera el perfil enfermero, por ahí si se quiere, la particularidad de comunicarnos, la particularidad de expresar lo que nos esté pasando o de pensar en grupo, si se quiere, y eso va a poder amortiguar las emociones. Tenemos momentos en los que nos satisface mucho y son momentos muy lindos cuando los pacientes evolucionan para bien, y tendremos otros momentos que no son tan lindos cuando las cosas no salen bien. Esto quería destacar, el tema de las emociones, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de tener, o por lo menos nos formamos para movernos en un espacio en el que parece que está todo igual, y a veces las cosas no están tan igual. El rol que nos toca también a nosotros es movernos entre descifrar en tanta terminología médica hacia la familia. El trabajo que nosotros hacemos es humanizado, es muy humanizado en relación a lo que se tiene como por ahí socialmente conocido al enfermero de cuidado intensivo, que es muy aparatorizado y del monitor. Hace años que la enfermería viene trabajando en función de llegar mucho más a la familia y desde lo humano. Por ejemplo, se trabaja mucho con el familiar, se trabaja de manera física, si bien aunque en los últimos tiempos o el año de la pandemia eso nos limitó, ahora se reinició o se está reanudando de nuevo el nexo con la familia de manera física. Y eso es satisfactorio por ahí, movernos en ese espacio en el que nosotros ofrecemos nuestro cuidado y ayuda, que es la base científica nuestra, si se quiere. Las emociones son muy lindas, van y vienen desde lo más positivo hasta cuestiones negativas, pero lo que quería resaltar es que finalmente en lo último que terminó de por ahí fusionar o destacar precisamente cómo nosotros por ahí podemos modificar estructura o podemos sostener situaciones positivas o más que nada las negativas, lo que terminó de reflejar eso de manera, si bien parece ser que fuera de manera nacional e internacional, pero sí nosotros lo pudimos comprobar en nuestro campo
de acción fue haber trabajado en el año de pandemia y de por ahí llevar la bandera de la enfermería entre los colegas con diferentes edades, con diferentes opiniones, con diferentes manera de ver la realidad que se nos venía, y pudimos por ahí consolidarnos y armar planes de trabajo, a lo cual pudimos salir adelante, y afortunadamente los compañeros quienes me acompañan hoy son parte o fueron parte de toda esa transición. Por mi parte, les dejo le dejo la palabra ahora a mi compañera Mayra Suárez, y bueno, al final, si quieren preguntar algo, si quieren opinar algo, a disposición. Se le cortó. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Mayra. Bueno, yo quería hablar un poquito de la introducción que habló también el licenciado Eladio, de, si bien hablamos de la salud de las enfermeras en la unidad de cuidados críticos, también quiero recalcar cuál es el rol que cumplimos los enfermeros en esa unidad, ¿sí? Y quiero recalcar también el empoderamiento, ya esa frase que se utiliza mucho ahora, pero que está muy buena también incluirla en nosotros, el empoderamiento en el rol que obtenemos al ser enfermeros en la unidad de cuidados críticos. Este empoderamiento se logró a través de los años y se manifestó mucho más ahora en la época de pandemia, de que por el hecho de que el enfermero de unidad de cuidados críticos no es fácil de reemplazar o no es fácil de preparar, ¿no es cierto? Se vio esto en la pandemia de que no había personal o no había médicos, no había personal para asistir a los médicos, ¿bien? Esto se logró también a través del tiempo, nosotros trabajando en terapia intensiva, a través del sentido de pertenencia que tenemos nosotros en el lugar de trabajo, de estar a gusto en nuestro lugar de trabajo, sentirnos cómodos, acostumbrados o tener un conocimiento del área, también de la autonomía que logramos nosotros al tener el conocimiento o a tener diferentes capacitaciones que nos dan fundamento científico de saber qué es lo que estamos haciendo con el paciente, por qué, cómo y para qué. Digámoslo como liderazgo que tenemos también en la organización de nuestro trabajo, porque nosotros no somos solamente enfermeros asistenciales, sino que también manejamos el recurso humano y el recurso material de la terapia, ¿sí? Es importante saber resolver diferentes desafíos que se nos presenten en los turnos, sea mañana, tarde o noche. Es muy importante saber manejar una sala de terapia intensiva. Otra cosa que nos caracteriza es el trabajo en equipo y es la acción solidaria que tenemos para con nuestros pacientes, porque no trabajamos nunca solos, siempre trabajamos con la dotación que nos corresponde, y nunca el trabajo es individual, por más que se nos delegue los pacientes. Cuando nosotros necesitamos rotar o hacer un esfuerzo, siempre contamos con el compañero que está de turno, ¿no? Esa es una de las características también que el compañero tiene que tener para trabajar en una terapia, de ser colaborador o tener buena comunicación en el grupo, ¿sí? Otra de las características que nos da, o otro ítem que nos da el empoderamiento de nuestro rol, es la participación en las asociaciones. Es muy importante capacitarnos constantemente, no digo que todos los meses, pero sí siempre 1 o 2 capacitaciones al año. Es importante porque todos los tratamientos y todas las terapias van cambiando y tenemos que ir adaptándonos a la calidad del cuidado, ¿sí? Es importante también saber manejar las leyes y las incumbencias que nosotros tenemos en una terapia intensiva, porque a partir de nuestro fundamento científico podemos tener una discusión, no a modo de confrontación, pero sí un intercambio de percepciones, digamos, con otras disciplinas que trabajan con nosotros, ya sea el kinesiólogo, el radiólogo, hacer interconsultas con los cirujanos. Es muy importante tener ese manejo y es importante la percepción del empoderamiento de nuestro equipo de trabajo. Hace muchos años
el enfermero era como el equipo de trabajo o la mayoría del personal de todas las instituciones, el más sumiso, el más callado, el que no podía opinar. Y hoy con las capacitaciones que hemos logrado nosotros, con el abanico de capacitaciones que tenemos, porque tenemos muchas opciones, ya sea a distancia, presencial, semipresencial, 100% online, hemos podido lograr recuperar ese lugar tan importante que ocupa el enfermero, que es la única persona que está a las 8 o 16 horas, en nuestro caso, a cargo del paciente. Sabemos tener los sentidos muy, muy detallados, esa valoración crítica que tiene el enfermero con respecto al cuidado de enfermería, que lo puede llevar a otras disciplinas. Ese empoderamiento lo trajimos nosotros a lo largo del tiempo, ¿no? Todos los enfermeros. Bueno, ¿a qué me lleva este empoderamiento? Que nuestro rol significa un desgaste emocional, físico y mental también, porque sacrificamos horas de estudio, sacrificamos horas de trabajo, sacrificamos horas con nuestras familias, con nuestros hijos. Los que tenemos hijos sabemos que por ahí el momento indicado para estudiar es cuando están en la escuela y que después por ahí no encontramos un momento para descansar porque estamos con ellos. Somos seres humanos, somos mamás, somos papás también. Entonces, este trabajo minucioso que nos exige la terapia intensiva, también podemos decir que nos desgasta un poco si no sabemos equilibrarlo, ¿no? No olvidemos que trabajamos en un lugar cerrado, como dijo Eladio en la introducción, que muchas veces no nos acompaña la condición edilicia, no nos acompaña la luz natural, no tenemos luz natural, nosotros siempre trabajamos con luz artificial y eso nos juega en contra a la hora de que sabemos que nuestra piel también se alimenta de vitamina A, ¿no es cierto? Trabajamos en un lugar sin ventanas. Hoy la terapia, la nuestra, por ejemplo, no está humanizada. Existen otras terapias con cuidados humanizados en donde tienen ventanas abiertas, donde pueden sacar a los pacientes afuera, otra realidad muy lejos a la nuestra, ¿no es cierto? Trabajamos con constantes ruidos. Esto de agudizar nuestros sentidos también nos lleva la experiencia a saber cuando suenan las alarmas, saber cuáles son, cuál es la alarma de una bomba de infusión continua, cuál es un monitor, cómo suena el respirador, si está sonando bien o está respirando mal el paciente, el ver la mecánica ventilatoria de nuestro paciente. Eso lo vamos agudizando a través del tiempo. Pero también, como sabemos todos, el trabajo de 8 y 16 horas que es insalubre, también como nosotros conocemos de tantos cuidados para nuestro paciente, a veces nos olvidamos que nosotros somos personas y necesitamos cuidados. Una es la alimentación, la nutrición y la hidratación, que muchas veces por ahí nos hemos quedado sin agua, tenemos que solventarlo de nuestro bolsillo, comprar el agua. Las comidas que por ahí no nos acompañan, nosotros sabemos que mínimo tenemos que tener 4 comidas y muchas veces nosotros no lo implementamos. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo nos pasa factura. Y nos pasa factura a nivel físico, emocional o mental, digamos, y no deja de ser, no menos importante es la salud mental, ¿no es cierto? A veces tanto desgaste a través de los años, o tanto sacrificio a través de los años, empezamos con algunas dolencias o algunas reacciones en el cuerpo que antes no las solíamos tener. Pero eso también se va reflejado en el equipo de trabajo, no solamente en uno solo, sino que uno puede percibir a medida que va trabajando con los diferentes compañeros, de saber, de poder captar el estado de ánimo de nuestros compañeros, de cuando llegan irritados, cuando llegan de buen humor, de mal humor. Sabemos que también este agotamiento físico y mental no viene por sí solo, ¿no es cierto? Somos una cantidad de personal difícil de reemplazar, como decía al principio, y el sentido de pertenencia nuestro es el cubrir la sala cuando se requiere, o también otro de los problemas que tenemos, que son cuestiones políticas, ¿no es cierto? Pero es, por ejemplo, la estabilidad económica. Muchos somos sustentos de familia,
muchos quieren hacer guardias para poder estudiar. Eso requiere un sacrificio que lo tenemos en un lugar cerrado y muchas veces no es benéfico para nosotros. Pero bueno, me voy a lo que es el estrés mental, porque esta pandemia ha reflejado mucho eso, se ha visto mucho, y no quiero que lo vean como un tabú, ni quiero que lo vean como algo mal visto. Es una afección de nosotros, de cualquier persona, sea médico, enfermero, mucambo, kinesiólogo, lo que sea, que requiere de una atención. Porque nosotros tenemos la habilidad de tener un cuidado minucioso en una terapia intensiva, pero después cuando salimos de esa terapia tenemos un cuidado innato, que es nuestro, de seguir cuidando a nuestros hijos, de seguir cuidando a nuestros papás si estamos a cargo, a nuestros sobrinos. Entonces eso no deja de funcionar, ¿bien? Entonces cuando nuestra salud se ve afectada a lo largo o corto tiempo, empiezan a surgir otras afecciones y el cuerpo avisa. Y no está mal ser, ¿cómo puedo decirlo? No está mal saber parar, saber cuándo tenemos que parar, saber cuándo tenemos que dar un paso al costado, porque el cuerpo me está avisando de que no doy más. Esta fue una realidad en épocas de pandemia. Esta es mi primera pandemia que yo cursé. El tener que sostener a nuestros compañeros también es una afección mental, porque esta pandemia nos trajo mucho miedo, mucho temor, no sabíamos con qué nos íbamos a afrontar, nos quisieron engañar con cosas que nosotros teníamos el fundamento científico, entonces pudimos saber defenderlo. Por eso me refiero mucho al empoderamiento del rol de enfermería, que hoy no somos simples asistentes, sino que tenemos mucho conocimiento como para defender nuestro lugar. Y bueno, esto de la salud cuando se ve afectado a largo plazo, ¿es posible? Sí, es posible. Pero también existen diferentes herramientas que nos ayudan a canalizar nuestras emociones, porque no nos olvidemos que nosotros, como dijo Eladio, trabajamos con personas débiles, digamos, en el sentido físico, que van a enfrentar la muerte, o familiares que están mal emocionalmente, y eso también lo absorbemos nosotros, nos llenamos de emociones, y es como que el enfermero de terapia está limitado a sentir emociones en un momento, porque se nos ve tan fríos desde afuera, pero las emociones las vamos canalizando a través de diferentes actividades cuando salimos de nuestra terapia, ¿no? Como les decía, existen diferentes herramientas que nos ayudan a canalizar esas emociones y seguir el día a día. Y solo debemos tener la voluntad y la disciplina, así como tenemos en nuestro servicio para ejercer nuestra profesión, debemos tenerla afuera también. No dejamos de ser personas, ¿sí? Bueno, este era mi aporte desde mi lugar en cuanto al trabajo de la terapia intensiva. Es hermoso trabajar en una terapia intensiva. El conocimiento que adquirimos es impresionante, y cuando salimos de esa terapia y vemos otros servicios, sabemos que wow, todo lo que aprendemos es mucho, ¿no? Y está bueno también el poder abarcar ese aprendizaje a otros servicios, porque nosotros no dejamos de ser docentes también. Tanto somos administrativos y somos docentes, y nos capacitamos para traer conocimiento a nuestra terapia, para protocolizar cuidados, para unificar criterios, y eso también es valedero, ¿no es cierto?, al trabajar en una terapia intensiva. No muchos pueden capacitarse, porque hoy, por ejemplo, las capacitaciones son limitadas, son todas a distancias. Antes presenciábamos congresos, íbamos a talleres, algunos, estábamos cursando la especialidad, y todo ese aprendizaje lo volcábamos a nuestros compañeros que por ahí no tenían la oportunidad de adquirir esos conocimientos. Pero como les decía, es un lugar que carece de muchas condiciones óptimas para nosotros, y carece de mucha empatía en otras disciplinas. ¿Sí? Hoy nosotros estamos parados en un lugar en donde podemos
intervenir en un tratamiento, no en el tratamiento médico, pero sí en el cuidado de un paciente cuando estamos hablando con un colega nuestro o con un médico o con un kinesiólogo y poder decir, ¿sabes qué? Yo estuve observando tal cosa o cual cosa de mi paciente y quizás sería mejor, no sé, espaciar una, ¿cómo se dice? Una tomografía o lo que sea. Ese es el poder que nos da a nosotros el conocimiento, de saber con quién estamos trabajando y fundamentarlo científicamente, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegué yo. Yo quería darles este aporte, también no quería tampoco frustrarlos con el miedo que pasamos con el tema del COVID, porque fue muy grande, pero está bueno saber que en ese momento teníamos compañeros con mucho conocimiento y con mucha empatía con nosotros, porque los enfermeros que habían estado en pandemias anteriores nos dieron el refuerzo que necesitábamos nosotros, o el aliento, o el apoyo emocional, cuando teníamos que dejar nuestros hijos en casa, que más de uno lo hizo, más de uno, algún compañero que esté trabajando, lo tuvo que hacer, dejar a nuestros hijos sin saber qué nos iba a pasar a nosotros, el miedo de no tener la protección adecuada. Así que bueno, yo los dejo con esta experiencia, dándole el paso a mi compañero para que nos dé otros consejos también del cuidado de la salud de nuestros enfermeros en terapia intensiva. Gracias, Mayra. Buenas tardes, mi nombre es Walter Ulloa, como ha presentado mi colega y también mi compañera Mayra y Eladio. Trabajo también en la unidad de terapia intensiva, soy licenciado en enfermería y bueno, hice la especialidad también de enfermería en cuidados críticos y en estos momentos también estoy en el cargo de la coordinación de la residencia de enfermería. Este es un tema muy largo, podemos hablar toda la tarde hasta la noche. Tiene muchísimos factores, pero es un tema muy lindo de analizar. Yo voy a hablar de dos cosas puntuales, de un estudio y después sobre un concepto que es el autocuidado. Buscando investigaciones hace un tiempo durante la pandemia, encontré una investigación que fue publicada en una revista de enfermería española y el título es, hay un estudio, dice que alerta sobre la falta de datos sobre la salud de las enfermeras durante la pandemia. Entonces, un grupo de enfermeras españolas lo publicó en una revista que se llama International Nursing Review, y lo que trataron de hacer fue recopilar datos, cómo está la salud a nivel nacional, a nivel mundial, del personal de enfermería, ¿no? Personal de enfermería que trabajó en primera línea, antes, bueno, durante, hasta el día de hoy, en cada institución. Toda esa información, obviamente, que uno puede recabar, que se puede volcar después a estadística y hacer un análisis más real de la realidad, sobre todo desde el punto de vista de enfermería, que es la fuerza laboral más importante de cada institución, es un dato muy crucial para tener de manera completa y precisa para poder reconocer cuál es la fuerza laboral de enfermería y su estado de salud. Particularmente, bueno, durante la pandemia. Y de esa manera uno puede identificar y medir y monitorear todas las desigualdades que hay en salud. Sin embargo, la conclusión a la que llegaron fue muy preocupante porque no pudieron saber cuándo, dónde y por qué han fallecido esa enfermera por COVID-19 porque no había datos. O las fuentes de datos no eran fidedignas, faltaban registros profesionales que sean robustos, que sean fiables, donde se documente estos, o sea, nuestro trabajo y nuestro estado de salud. Entonces, bueno, eso me llamó la atención, lo hablé con Eladio y, bueno, como ustedes saben y habrán visto, desde que inició la pandemia, todo el sistema de salud apuntó
al tratamiento de los pacientes, obviamente, lo principal, ¿no? A la vacunación y después los cuidados post-COVID. Pero nosotros, como profesionales de enfermería, y realizando un trabajo a diario con otros seres humanos, tampoco tenemos que olvidarnos que somos seres humanos, y ahí es donde entra el concepto de autocuidado. Entonces, lo que se veía, seguramente muchos lo habrán escuchado, de que nos decían que éramos héroes, que éramos ángeles, pero esto lo estaba escuchando también en otra capacitación de otra colega, y lo que se explicaba era que este concepto deshumaniza, porque me olvido de ese cuidado que yo estoy brindando, y a la primera persona a quien se lo tengo que brindar es a mí mismo. Para poder hablar de autocuidado, nosotros tenemos que ejercer autocuidado hacia nosotros mismos. Esto ya viene desde la historia, también se pronunció la OMS en relación a este concepto. La OMS lo que dice es que lo incluye dentro del concepto de promoción de la salud, y lo declara como un proceso mediante el cual las personas, la familia y la comunidad mejoran su nivel de salud al asumir un mayor control de sí mismas. Inclusive Dorothea Oren también hablaba en su teoría del autocuidado y decía que todo profesional de enfermería debe ejercer el autocuidado para satisfacer tanto sus necesidades como la de los demás y poder cumplir con las expectativas sociales y su rol como enfermero o enfermera. Por lo tanto, a lo que trato de llegar con esto es que se debe procurar, debemos procurar como enfermeros, que somos seres humanos y que nos tenemos que cuidar y tenemos que servir, pero para poder lograr esto también tenemos que estar nosotros en óptimas condiciones de salud para que nuestro cuidado, nuestro trabajo sea eficiente, sea eficaz y logre un impacto en la salud de nuestros pacientes. Es decir, yo no podría cuidar o no podría lograr ese cuidado que sea lo más eficaz posible si tampoco tengo un bienestar físico, muchas veces mental y social. Y ese cuidado que nosotros hacemos, ese trabajo diario, el servicio que nosotros brindamos, acá entra el concepto de trabajo en equipo. Es decir, para que todo nuestro tratamiento, todo el cuidado genere un impacto en el bienestar de nuestros pacientes, tiene que estar dentro de un trabajo en equipo. Es decir, aislados, por sí solos, no podemos brindar una atención y un cuidado más certero, más eficaz, que pueda mejorar también el estado de salud de nuestros pacientes. Por lo tanto, el concepto de autocuidado, a lo que trato de que podamos reflexionar sobre esto, es que antes de ser profesionales de la salud, también somos seres humanos. Somos seres humanos cuidando a seres humanos con toda la complejidad que eso conlleva. Entonces, nosotros estamos en momentos trascendentes de la vida de todas las personas, ya sea desde el nacimiento, inclusive la muerte, y con una base, un cuerpo de conocimientos que debemos ir actualizando. Vamos a ir buscando siempre alternativas para generar un impacto en cada una de estas situaciones, ¿no? Un impacto positivo. Por eso es muy importante el concepto de autocuidado para poder nosotros brindar una atención de mayor calidad y dentro de lo que es el trabajo en equipo. Como decía mi colega Mayra, no todos tienen la empatía que nosotros tenemos y bueno, estamos rodeados de situaciones estresantes y factores estresantes que podemos hablar todo el día, hay muchísimos factores, pero
nosotros, una de las herramientas es el conocimiento científico. Poder actualizarnos y poder capacitarnos nos permite tener un mayor control de todas estas situaciones que confluyen en la terapia intensiva. Tenemos un montón de situaciones que a veces son simultáneas y el único es el enfermero, que puede a veces inclusive hasta poner un orden y con conocimiento científico, no solamente opinando, sino tomando una decisión, porque no hay que olvidarse que nosotros no hacemos actividades dependientes todo el tiempo. Nosotros tenemos cuidados que son interdependientes y dependientes. Pero el paciente muchas veces no habla, entonces nosotros tenemos que estar ahí y con nuestra base de conocimiento vamos a poder tomar las mejores decisiones para un cuidado más certero en relación a todas las actividades que surgen en una terapia. Tener una base de conocimiento, un conocimiento actualizado, pero tenerlo no solamente implica que vamos a hacer bien las cosas. La idea también es multiplicar ese conocimiento, ya sea con capacitaciones en el servicio, con esto del trabajo en equipo y generando en nosotros mismos poder crecer desde el punto de vista de poder hablar, poder expresar, ya sea con palabras o forma escrita, nuestra opinión en relación a determinadas circunstancias que no solamente van a cuidar al paciente, sino que implícitamente también nos vamos a estar cuidando nosotros mismos. Un ejemplo también durante esta misma pandemia, al tomar decisiones y opinar en determinados tratamientos y cuidados, no solamente estamos cuidando al paciente, nos estamos cuidando a nosotros mismos cuando, por ejemplo, las condiciones edilicias no se dan, o el conocimiento no es igual para todos los profesionales que trabajan con estos pacientes. Deberían ser las capacitaciones en conjunto, por ejemplo, con la parte médica, los kinesiólogos, para poder trabajar, por ejemplo, más ordenados y no por separado. Y es ahí también donde entra esto del trabajo en equipo, ¿no? Y todo eso va a llevar siempre a un mejor cuidado, y de esa manera no solamente hacia el paciente, sino hacia nosotros mismos. Un ejemplo, no se puede trasladar una investigación o resultado de una investigación que se hace en otro país y traerla a una institución donde la realidad es otra. En otro país, inclusive, se habla también acá en Argentina de, por ejemplo, equipos de pronación, hay mejores camas, hay mayor cantidad de personal, un ejemplo, pero por ejemplo, en la realidad nuestra, eso muchas veces no está. Y el esfuerzo físico que nosotros hacemos es 10 o 20 veces mayor que del resto de los profesionales. Nosotros atendemos pacientes siempre, en el 90% de los pacientes, con un mínimo de peso de 90, 100 kilos para arriba. Entonces, eso también tiene que ver con el autocuidado y poder usar todo ese conocimiento para poder también tomar decisiones como grupos de enfermeros, como colegas, decisiones en equipo, porque como ustedes se dan cuenta, las decisiones y todo apunta hacia el paciente, pero ¿quién cuida nuestra salud? En este momento, muchas veces les digo, nosotros ya pasamos por varias pandemias, por varias situaciones que generan mucho estrés, y una de las cosas que hacíamos, y siempre lo manifestamos, que aparte de cuando salíamos de trabajo, salíamos a hacer una actividad física, es un ejemplo, se pueden hacer muchas cosas en relación al autocuidado, pero era lo único que me disminuía el estrés, mejoraba mi estado físico, mi capacidad respiratoria, y ya estábamos preparados, por ejemplo, en el caso de, porque sabíamos también que nos íbamos a contagiar. Entonces ya con el conocimiento que nosotros también tenemos que usarlo para nuestro propio bienestar. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no nos realizamos un análisis, un chequeo? Y ya de base hay muchos colegas que tienen, por ejemplo, hipertensión o fuman,
Y tenemos que recordar que estamos trabajando en un ambiente donde hay muchos factores estresantes, confluyen muchas circunstancias estresantes, donde se deben tomar decisiones. Como decía nuestra colega y Eladio y Mayra, las condiciones edilicias muchas veces no nos favorecen, entonces estamos expuestos a muchas circunstancias que van a terminar desembocando en que nuestra situación de salud se agrave, sumado a todas las políticas y todas estas cuestiones que a nosotros nos tienen mayor tiempo, por ejemplo, dentro de las instituciones, como es la edad jubilatoria, ¿no? Entonces, seguramente de acá a 10 años o antes, vamos a tener, Dios quiera, ¿no? Hernia de disco, un ejemplo, pero tenemos que tratar de cuidarnos a nosotros mismos, y cuando nosotros también hablamos de un conocimiento crítico, ¿a qué se refiere también esto? Se refiere a poder realizar un diagnóstico de la realidad. Muchas veces vamos a trabajar y bueno, nos dividimos o trabajamos de acuerdo a cada institución que se organiza en cuanto a la toma de pacientes, pero bueno, concentramos nuestras actividades, gran parte de ellas, en la medicación, higiene, rotación, pero a veces no nos ponemos objetivos tampoco. Y dentro de la realidad, si uno se pone objetivos con sus pacientes, también se va a llevar un pequeño, pero un bienestar muy importante, sabiendo que uno por lo menos va logrando objetivos reales que permite alcanzar en esos turnos de 6 u 8 horas, ¿no? Porque también la realidad varía de acuerdo en las distintas instituciones donde se trabaja 6, 8 horas. Hay países donde ya 12 horas es mucho, y acá nosotros, por ejemplo, acá en donde nosotros trabajamos, hacemos turno de 8 horas y guardia de 8 horas, son 16 horas adentro de estos servicios. Y cuando hablaba de circunstancias que son también estresantes, todo lo que conlleva el trabajo con estos pacientes que tienen muchas veces múltiples microorganismos donde nosotros debemos extremar todos los cuidados para evitar también y cuidar nuestra salud. Es decir, en parte lo hacemos, pero seguramente gran parte de ese personal no lo hace, y es también muy importante opinar con sabiduría, porque si nosotros brindamos información o todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de atención y realizamos educación para la salud, pero yo a la vez no me estoy cuidando, por ejemplo, le pongo más sal a la comida de la que lleva, como muchas cosas con sal, en realidad yo estoy opinando de algo que no hago y no es coherente. En cambio, si yo opino con sabiduría es cuando uno ya lo está viviendo, lo demuestra en su quehacer diario. Por ejemplo, ustedes lo van a notar en alguien que se cuida, por ejemplo, que viene con un estado de ánimo mucho mejor, en una mejor condición física, y si muchas veces eso no lo podemos hacer, tendríamos que buscar las alternativas para lograr estos objetivos de nuestro propio bienestar, para poder cuidar de la mejor manera posible a nuestros pacientes. Eso creo que sería fundamental, el concepto de autocuidado, y no olvidarnos de nosotros mismos para poder brindar una mejor calidad de atención y que sea lo más impactante en la vida de nuestros pacientes y en la vida nuestra, ¿no? Ese sería el final de lo que quería explicar y contar, para que no se haga tan largo. Y agradecerle, bueno, a la invitación de ustedes y, bueno, de mi colega Eladio, con el cual comparto muchas horas también de trabajo diario. Muchas gracias, Walter, gracias a todos.
No sé si los estudiantes quieren hacer alguna otra pregunta. Pueden abrir su micrófono y preguntar. Profe, una pregunta. Quería saber si hay alguna ley o donde uno puede informarse de cuántos, un enfermero de terapia, cuántos pacientes puede atender. Hay scores en los cuales cuando el enfermero jefe o encargado de gestionar y administrar el servicio, a los cuales debe acudir. Dentro de los scores está el cálculo de la relación enfermero-paciente, lo mismo que la dotación, girocama y todo lo que significa administrar y gestionar un servicio. Okay, muchas gracias, profe. Por favor. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿Una consulta? No quería hacer una pregunta, sino aclararle también que nosotros en Río Negro tenemos la ley 27, ¿cuál es la ley? Que nos rige a nosotros los enfermeros, y ahí también está estipulado cuánto es el personal que deben estar dotados los servicios, de acuerdo a la magnitud de cada servicio que tiene. Entonces, en Río Negro sí está la ley, y bueno, también ahí se pueden mirar cuántos enfermeros por paciente deben tener. Eso cuando la colega decía que era importante saber las leyes que los rigen, bueno, una de las cosas es esa, ¿no? De que, por ejemplo, yo me refiero a Río Negro porque toda mi vida trabajé en Río Negro, pero bueno, que está la ley macro a nivel nacional y después nosotros en Río Negro tenemos otra ley que fue como marco se usa a nivel nacional, pero que nosotros estamos inmersos en la ley en Río Negro. Entonces también es importante saber eso, cuáles son los deberes y los derechos, habla ahí de cada uno del personal de salud, y también habla de los deberes y derechos del paciente y del familiar también. Así que es bueno también estar empapado sobre las leyes que los rigen. Por ejemplo, acá en Neuquén, disculpe, profe, acá en Neuquén, como dice la compañera, que en Río Negro está, aquí en Neuquén, ¿hay alguna ley, algo que digan? Porque por lo que nos informaron, lo poco que nos informaron, aunque estoy informada yo, 11 pacientes por cada enfermero podría ser en una sala común. No sé si eso está estipulado en alguna ley o dónde uno se puede respaldar, ¿no? Cuando te vienen y te dicen eso, tus jefes, tus supervisores. ¿Dónde uno puede ver las leyes acá en Neuquén, ¿no? Porque si bien cada provincia tiene su ley, su protocolo. Neuquén tiene la ley, por supuesto, de enfermería, tiene algunas modificaciones, no todos los artículos están reglamentados, pero era lo que decía Leonor y la Vaca, hay una ley que es nacional del Ministerio de Salud, y de esa se desprende cuál es la cantidad de personas que uno puede cuidar en un turno. La realidad es que en todas partes faltan las enfermeras, los servicios se han diversificado, han aumentado la cantidad de camas, y a veces no es que te dicen, vos llegás a tomar tu turno y estás sola, tu compañero se enfermó, o justo le tocaba el franco y vos tenés 15 personas. O sea, y ahí uno no es que pueda hacer nada en ese momento. Creo que sí que tenemos algunas herramientas, que es como dejar por escrito la cantidad de personas y cuánto es lo que nosotros podemos cuidar. Yo siempre cuento una anécdota de que hay médicos que ellos, por supuesto, se protegen legalmente, y entonces yo digo, te dejan 1 o 2 páginas de indicaciones. Y entonces yo le decía en ese momento, usted sabe que esto es mentira, porque yo no voy a poder cumplir todo eso. Él se protege haciendo las indicaciones que cree que corresponden para la situación. Pero yo también puedo escribir en el report, hacer una nota, si no,
Es decir, que tengo tanta cantidad de pacientes y si estoy sola, yo voy a poder hacer esto y esto. Hay cosas que no voy a poder hacer. Podré priorizar, que será la administración de la medicación, no sé, los cambios de soluciones en los planes de hidratación, pero a veces si no es una herida que tiene demasiadas secreciones, y no voy a poder hacerlo. Yo digo, tengo 2 manos y no puedo inventar o anotar lo que no hago, porque eso va en contra, legalmente en contra de cada uno. Entonces nosotros, yo lo que recomiendo es que escriban, que tienen tantos pacientes de tal o cual complejidad y que ustedes se encuentran solos, que recurrieron, pidieron al supervisor que, no sé, se pueda cumplir el espacio del compañero, pero bueno, a veces estamos solos y no hay ley, o sea, entraste a trabajar y no hay ley que valga. Pero me parece que una manera de protegerse es esa. También es verdad que no podemos atender, yo estuve haciendo una encuesta por una investigación que estoy haciendo y colegas de Buenos Aires decían, yo tengo 50 pacientes, atiendo 50, 60. Yo digo, en realidad no es cierto que vos atendés 50 y 60, porque eso es imposible. O sea, están ahí en una cama, vos tendrás el listado de cómo se llama, no sé, depende de la complejidad, pero no podés atender 60 personas. Pero creo que también esto uno tiene que tratarlo y conversarlo con los responsables de los servicios. O sea, no es que me quedo callada y hago la nota y nada más, o que un día abro la puerta y me encuentro con que tengo 20 personas para cuidar. Sí, el adiós. Sí, referido a eso que dice Silvia, yo quería aportar a todos los que hacemos enfermería, como cualquiera que tiene una profesión, debemos involucrarnos e interiorizarnos mucho en el marco legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos posicionados en 2 provincias, si se quiere, ante los oyentes. No es lo mismo Río Negro que Neuquén. El marco legal cambia. Neuquén se maneja por la ley nacional. Y entonces digo, a los compañeros que están insertos, que están trabajando en Neuquén, se tiene que interiorizar el marco legal, porque eso le da la facultad para los reclamos, como decía Silvia. Y así como existe la ley, es pareja para todo la región donde voy a trabajar. A nosotros nos pasó puntualmente en plena pandemia, donde todo el mundo quería ampliar, triplicar, cuadruplicar los servicios. Llevamos en lo real nosotros de una unidad a 3 unidades de terapia, pero en el medio estaba la actitud desesperada de todos, ¿no? Porque fue, y en algunas expresiones se nombró así, fue como una guerra entre todos, cada disciplina quería tener la razón. Y digo, a ver, las disciplinas todas tienen diferentes leyes. No es la misma manera que se va a cubrir un médico, por ejemplo, digo siempre el médico, porque bueno, es quien trabaja al lado nuestro, o trabajamos al lado. Pero la ley nuestra también dice, y mucho, y yo la debo saber. Nos pasó en plena pandemia que un médico quería poner cama en el pasillo, si se quiere. Y nosotros, 2 enfermeros, que teníamos muy claro cuántos pacientes podíamos atender. Si yo tengo el conocimiento legal, digo, hasta aquí es mi incumbencia. Yo puedo atender tantos pacientes. Es decir, si la relación en cuidado intensivo es 2-1, puedo hacer un sobreesfuerzo por lo actitudinal y digo, atiendo hasta 3, pero no me puedo hacer cargo de 5 o de 6, porque definitivamente no voy a poder compensar la respuesta y los pacientes pueden llegar a tener un mal final y ahí sí voy a ser responsable yo y encima me estoy haciendo responsable de algo que no debía haberlo hecho. Entonces, conocer el marco legal hace que nosotros sepamos nuestras propias incumbencias y hasta dónde poder frenar a las otras disciplinas o hasta incluso a la organización o gestión de una institución. Porque una institución
Digo, también no es lo mismo trabajar en un servicio público que en un servicio privado. Es decir, cada institución tiene su manejo, su reglamento interno, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, cada agente de salud, y en este caso cada enfermero, debe tener el conocimiento de su ley y de posicionarse en relación a eso. ¿Por qué? Porque si yo no conozco mis incumbencias, no conozco el marco legal y estoy actuando o haciéndome cargo de algo que yo no me voy a hacer responsable, voy a ser culpable, y ante la respuesta a un juez no voy a tener alternativa de defenderme. Sin embargo, si yo lo hice referido a mi marco legal, sí, puedo ir a un tribunal muchas veces, pero puedo ir con la verdad y con lo que dice mi ley. Yo no me hice responsable de tanta cantidad de pacientes porque no voy a dar respuestas. Entonces, eso me parece que ese era mi aporte en realidad, de tratar de que nos involucremos mucho en el marco legal, en todos. Y nosotros, los enfermeros de terapia intensiva, estamos atravesados por muchas leyes. Principalmente hay que tener muy clara la ley nuestra y en función de nuestras actividades. Y después nos atraviesan leyes en las cuales tienen que ver con el final de la vida, ejemplo, muerte digna. Tienen las leyes como, por ejemplo, la procuración y ablación de órganos. Y también están los marcos legales hacia donde uno queda expuesto y es ajeno por ahí a la labor diaria, que tiene que ver con que atendemos pacientes que son pacientes en coma, que no tienen decisión propia, que están inducidos y un tercero, llámese familiar o quien sea, tiene que determinar o tomar ciertas decisiones acerca de. Y en el medio siempre va a estar el enfermero. Por eso digo, si nosotros estando en una terapia intensiva debemos tener muy claro eso, porque podemos quedar expuestos legalmente en algo que no teníamos ni siquiera la posibilidad de haberlo hecho, porque con el... Y después, claro, también asociado a lo que decía Silvia, el tener claro el marco legal, lo que vale es lo escrito. A las palabras siempre se las lleva el viento, los amiguismos se terminan siempre cuando le conviene al otro. Y ante un tribunal, les puedo asegurar que cada uno defiende su matrícula, se lo digo por experiencia. Ante un tribunal, el médico va a decir, yo hice la indicación, ahí terminó lo mío, no sé qué pasó después. El enfermero tiene que saber qué pasó después. Y tiene que saber el marco legal para si ese que pasó después lo hizo o lo debía hacer o no lo debía hacer. El claro ejemplo es, si yo tengo una indicación de ranitidina intramuscular, decía, a ver, todos los enfermeros que me están escuchando, ¿harían una ranitidina intramuscular? No. El médico hace la indicación, se puede equivocar, es humano, estaba dormido, no sé. Pero yo debo medir el acto. Si lo hago o no lo hago, y en qué me va a involucrar a mí legalmente. Eso quería aportar a lo que... Profe. Yo también quería manifestar algo con relación a lo que decía Eladio. Bueno, ahí radica la importancia de estar capacitado. Estas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, con la administración del recurso humano. Las cosas han ido cambiando desde hace mucho tiempo, siempre se habla de fórmulas, pero también uno se tiene que basar en la realidad en la que está viviendo. Por ejemplo, antes se hablaba de 1 a 1, 1 a 3, 1 a 2, 1 a 6, 1 a 5, pero en el transcurso de los años fueron apareciendo más microbios. Todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico en relación a los microorganismos nos fue obligando a tomar pacientes en forma aislada o tomar pacientes que tenían el mismo microbio. Es decir, también hay que ir adaptándose a esa realidad y seguramente cuando no hay recurso humano, bueno, tratar siempre de entrar a último lugar, o sea, en segundo o tercer lugar con esos pacientes que están más comprometidos. Pero eso... si el personal se calla y no lo manifiesta y no lo escribe,
Y eso es lo que se nota mucho, que no se escribe lo que se sabe. Por eso decía, nosotros podemos tener conocimiento, pero si no lo sabemos manifestar, no hablamos en el momento que tenemos que hablar, cómo lo debemos hacer, en el momento que lo debemos decir y cómo debemos decirlo, y nos callamos, eso queda solamente en el círculo, en el servicio, y es algo que también te estresa y te molesta. Cuando uno tiene conocimiento, va a influir en todas estas decisiones. Por ejemplo, se buscaba, como decía Eladio, poner más cama, abrir más servicios. Nosotros vimos y leímos investigaciones de las primeras pandemias del SARS-CoV-1 y 2, donde en los primeros estudios se detectó que una de las causas por las que hubieron eventos de superdiseminación en instituciones que tenían este tipo de pacientes con SARS-CoV, uno de los factores era la falta de distancia entre las camas, todo lo que tiene que ver con la ventilación a presión positiva, la reanimación, lugares que eran cerrados. Se hacinaban en el afán de querer satisfacer la demanda muchas camas y no había el espacio suficiente entre paciente y paciente. Entonces, con este conocimiento, aparte de los equipos de protección, etcétera, como ustedes saben, se habla también de todo lo que tiene que ver con presión negativa, y hasta el día de hoy se sigue hablando porque es lo que debe ser, en base a toda la bibliografía científica. Se había tomado la decisión en un lugar de poner tantas camas. Cuando fuimos a ver una cama contra la pared, cuando vos sabés que las medidas tienen que ser mínimo 80 a 1 metro, porque tenés que poner al lado de esa cama un ventilador mecánico, o del otro lado vos tenés que poder movilizarte alrededor del paciente para darle los cuidados y el tratamiento en cualquier situación, ya sea en una emergencia o no. Entonces la realidad era otra. Entonces nosotros pudimos hablar, pudimos influir, pudimos decir, no, acá no entran más camas, o acá entran 2 o 3 camas. Pero cuando el colega no sabe eso, viene a veces una persona con una actitud más avasallante y quiere poner, no, acá vamos a meter 5 camas. Pero ahí cuando vos tenés que decir, no, acá van a entrar 3, es la única forma, o 2, de poder trabajar con estos pacientes. Si vos querés ingresar más pacientes, serás responsable vos, porque no se cumplen los requisitos mínimos para evitar los eventos de superdiseminación dentro de la unidad, donde no solamente se va a contagiar los enfermeros, se van a contagiar los mucamos, los pacientes. Otro ejemplo simple, cuando ponen más tubos de oxígeno, por ejemplo, en los pasillos, en un ejemplo se lo doy en una guardia. Si vos ponés más tubos de oxígeno, tenés 3 o 4 enfermeros, pero ponés más tubos de oxígeno, 10 para tener a 10 pacientes en el pasillo. ¿Quién se va a hacer responsable de esos 10 pacientes? Si esos 3 o 4 no dan abasto, porque también tienen que salir cuando hay una urgencia. Entonces le tienen que preguntar al personal que se va a hacer cargo de esos pacientes, que somos nosotros, somos la mayor fuerza de trabajo, el personal más numeroso que organiza el 90% de las actividades para que ese paciente pueda recibir la atención. Si no lo escribimos y no lo manifestamos, estamos expuestos, como decía mi compañero, a todo lo que tiene que ver con cuestiones legales. Pero si yo las dejo escritas, yo me hago responsable de esto, no permitimos esto, porque con fundamento genera eventos de superdiseminación, tenemos poco personal. Entonces automáticamente eso va a caer de maduro, que no se va a poder hacer, que van a tener que sacar los tubos, que van a tener que poner más personal, porque es fácil hacer para una determinada profesión, ir a hacer un determinado tratamiento y me voy, pero el que se queda somos nosotros. Por lo tanto, el conocimiento y poder expresarlo de la mejor forma posible, como lo decía recién, en el momento oportuno, de la mejor forma, y si no te quieren escuchar de manera escrita, por eso también hay que tomar decisiones en forma conjunta. Entonces, si todos estamos nivelados en este conocimiento, o uno lo sabe pero lo transmite con fundamento,
las notas toman mayor fuerza cuando también las firman todos. Entonces, la capacitación es muy importante porque permite esto, poder trabajar lo más cercano posible y automáticamente pasa que yo decía recién implícitamente, nosotros vamos a cuidar al paciente, le vamos a dar seguridad, pero también nos vamos a cuidar nosotros. Otro ejemplo, con el tema de los tratamientos nuevos, las medicaciones nuevas. Se hablaba del ibuprofeno inhalado y un montón de medicación. Yo le dije a mis colegas, y escuchaba charlas de otros profesionales, y decían, uy, yo hice inhalado, cuando venga voy a hacer ibuprofeno, voy a hacer tal cosa. O le voy a dar ivermectina y le voy a dar no sé cuántos medicamentos. Yo le dije, yo eso cuando se haga acá, si lo llegan a indicar, no lo voy a hacer, no tiene fundamento científico. No puedo hacer nada que no tenga evidencia científica. Sin embargo, en la realidad durante toda la pandemia se hicieron muchas cosas sin la suficiente evidencia científica. Se administraron muchos medicamentos que no tenían la suficiente evidencia científica. Entonces ahí cuando nosotros, con más razón, tenemos que opinar y poner nuestro conocimiento científico, ya sea verbal o en forma escrita, para poder cuidar a nuestros pacientes, cuidarnos nosotros, nuestra salud y cuidar nuestra matrícula. Eso nada más quería acotar. Bueno, no sé si hay otra pregunta o alguien que quiera opinar. Yo, profe, yo quería comentar de que yo trabajo en el hospital público y se manejan con un documento legal que se llama EPK, y en el cual, por ejemplo, te dice, artículo 65 es un día que vos te puedes tomar para realizar trámites personales. No sé, artículo 62 es el artículo que te dice que podés estudiar, podés tomarte el día para estudio. Sé que en la provincia del Neuquén utilizan el EPK. Yo para mis compañeros, si ellos lo quieren, yo se los puedo conseguir y mostrar en el grupo. Es un marco legal que tiene acá la provincia. EPK se llama. Sí, ese es el de, me parece que es el del estatuto del el personal que trabaja en el público. Y yo les cuento la experiencia. Yo he trabajado en el hospital, en el Castro Rendón, y por supuesto que ese artículo existía, pero lamentablemente tengo que decirles que si hay personal, te lo otorgan, y si no hay personal, no te lo otorgan. Yo hice mi licenciatura en Córdoba y bueno, salía de la guardia, me tomaba el colectivo, viajaba 15 horas, iba o estaba en la clase o rendía, y a veces como bueno, no tenía plata, me volví ese mismo día, y cuando llegaba tenía que tomar la guardia, o sea, así de corta, porque está, pero si no hay personal suficiente no te lo pueden dar. Eso es lo que pasa con lo mismo que los otros 2 días que se denominan razones particulares. Tampoco te lo dan. No sé, cuando llega los que trabajan ya hace muchos años, cuando llega, yo digo, nos empezamos a desconocer en noviembre, cuando nos empezamos a reunir para ver qué fiesta vas a trabajar y cuántos días de licencia te vas a tomar. Bueno, yo no recuerdo haberme tomado 10 días. Creo que nos tomábamos 7 días y bueno, eso era después de haber luchado a brazo partido en las reuniones, habernos peleado, haber llorado, habernos amigado de nuevo. Y bueno, esa es son las condiciones que tiene nuestra profesión. Digo, lamentablemente, tenés muchos artículos que vos podrías hacer uso, pero si no hay personal no te lo podés tomar. Y todos queremos tomarnos también las vacaciones en enero, pero yo durante años me tomé en noviembre y trabajé muchas Nochebuenas y muchos años nuevos y bueno, lamentablemente es así. Además la vida familiar nuestra también, todas esas son cosas que afectan
la salud afectiva, emocional, mental, porque la vida de uno en realidad y la otra familia es los compañeros del hospital, o sea, con quienes vos trabajás todos los días. Y bueno, eso también a uno lo afecta, digo, porque las personas que son jóvenes, que tienen hijos chicos, no siempre pueden compartir. Yo digo, siempre vamos a contramanos del resto. Cuando todos se están acostando, nosotros nos estamos yendo a trabajar, y cuando los domingos se sientan todos a la mesa, vos te vas o tenés sueño porque trabajaste de noche. Y es por eso digo, la familia en realidad con quien uno más comparte son con los compañeros del hospital, por más que se lleve mal, por más que se pelee, digo, bueno, esa es la familia de uno, digo, lamentablemente. Claro, acá dicen las chicas en el chat, si hay personal te lo dan. Sí, a veces no te pasan otras cosas y tampoco te lo dan. Así que bueno, eso en realidad genera un círculo vicioso porque se termina recurriendo a lo que nadie va a cuestionar, que es el certificado médico. Y bueno, y eso en realidad ha generado realmente un círculo que es vicioso y que no benefició nunca a nadie. Y que muchas veces, no sé cómo será en los servicios cerrados. Yo trabajé en un servicio cerrado y era así. O sea, yo me recargo porque vos no viniste por el motivo que sea. Pero sabés que va a haber devolución de esto, o sea, esto es así. Pero ya está, digo, ya lo teníamos conversado. No está bien, pero ya lo sabíamos todo, era la regla del juego. Es lo mismo que cuando llegabas a recibirme tarde la guardia. Me tenías que avisar. Si llegabas 20 minutos después, te tenés que volverte. Yo no te entrego la guardia. Y era así. O sea, a cara de perro, como se dice vegasense. Pero bueno, digo, estas cosas afectan la vida familiar. Tenemos derechos, pero como dicen los chicos, tenés que conocerlos también. Y tampoco es que uno tiene que dar todo y sacrificarse, porque como bien lo repitieron todos, uno es un ser humano y también tiene una vida personal, una vida afectiva, y existe otra vida después de la enfermería, aunque parezca que no. Pero también tenemos otros intereses, hay personas que practican deportes, otros que tienen algún costado artístico, digo, y bueno, eso es parte de la vida de ese otro. Algunos no, tendrán nada más que el trabajo, pero eso también hay que saber reconocerlo y hacerlo respetar y buscarse los espacios, porque somos personas, forma parte del cuidado, del autocuidado de nuestra salud mental. A mí la última pregunta que les quiero hacer, acá dice una compañera, sí, es un estilo de vida, la enfermería es un estilo de vida. Si ustedes, si conocen o hay algún listado, entre comillas, de las enfermedades que padecen los enfermeros, por lo menos en el lugar donde ustedes, pues yo digo, la cuestión mental es como más difícil de medir y como vos dijiste, Ladio, bueno, hay que tener un equilibrio emocional y si bien hay factores, tratamos, pero las físicas, yo digo, si ustedes saben de qué se enferman más los enfermeros que trabajan en esa terapia intensiva. Muy buena la pregunta, Silvia. Y si bien no se lleva un orden estadístico de la afección de la salud de los enfermeros, y no solamente en el entorno nuestro, sino, me arriesgo a decir, a nivel nacional y a veces internacional, porque pareciera ser que se estudian como todas las otras disciplinas o todas las otras cuestiones que tengan que ver con un margen científico, pero la enfermería raramente lo que más he encontrado es, como decía hoy, manifestaba el síndrome de burnout. Pero aparecen otras alteraciones que tienen que ver con lo físico. Yo me refería a la dermatitis, por ahí por la experiencia propia, lo mismo que la hipertensión, lo mismo que pacientes, compañeros que han hecho reacciones alérgicas, o esto de estar muy irritable con el paso del tiempo, o con nada el nivel de tolerancia ya pasa a disminuir. Si bien es algo que por ahí a lo mejor no lo manifestamos claramente, pero nosotros, o por lo menos el rol del enfermero dentro de la unidad de cuidado crítico,
Se tildó el profe. Sí. Bueno, no sé, no vuelve el avión. Creo que los 3 profes. Sí. Silvia, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Alejandra. ¿Hasta qué hora consideramos aceptable o asistencia, digamos? Perdón que estoy con mi teléfono. Porque hay gente que acaba de ingresar, yo más o menos... Sí, bueno, pero no, si acaba de ingresar, no. Así que... Yo más o menos estoy llevando la asistencia y... No, no, hasta la mitad de la jornada sí, pero bueno. Bueno, listo. Está bien, eso pasó el otro día también en la clase, que yo después los dije, a un montón de alumnos cuando inició estaban todos y después a mitad de horario se entraron otros y hasta 5 minutos antes de la clase entraron también. Entonces no puede ser. No, es ausente, yo creo que no hay nada que hablar, es ausente y ya está, pues somos todos grandes y sabemos cuáles son las condiciones. Bueno, se les debe haber cortado a los compañeros, la verdad que está muy interesante. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Mi nombre es Adriana, yo ingresé desde el principio, pero se me salió, pero volví a ingresar enseguida, pero porque estoy sin señal. Bueno, sí, yo creo que los que han estado desde el principio tienen listado la docente, así que, porque están ellas desde el principio, así que, saben si salen o entran. Profe, a mí me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso les digo, el docente que está desde el principio, al igual que ustedes, cuando salen y entran, eso se ve claramente en la pantalla. No hay confusión con eso. Bueno, sí. Perdón, yo estoy trabajando, yo estoy en un comercio y por eso entré recién porque justo cuando yo quería entrar a clase entró mucha gente. Yo sé que ya está el ausente, pero quería avisar solamente, por eso no quería ser mal educada de entrar a esta hora. Está bien, bueno. Bueno, me presento, soy Paola Mari. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando, por favor. Ya tendremos oportunidad de agradecerle a Eladio y a sus colegas, que nos dieron esta charla, o hicieron esta conversación con un tema que es de bastante importancia. Así que los espero en el próximo encuentro, que creo que la licenciada Enciso es quien va a dictar esa clase. Así que vamos a ver si en algún momento planteo. Chicos, esperen que termine de hablar. Ahí está entrando Mayra. Así nos despedimos. Que probablemente planteemos un foro para que participen. Eso les quería avisar. Bueno, no sé, Flandes tiene la mano levantada, si quiere decir algo. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Él había levantado justo cuando estaban hablando sobre el tema de la asistencia. También ahí yo me había conectado al comienzo y después se me salió varias veces y entre esas veces tuve que colocar varias veces el código de acceso para volver a ingresar. Bueno. Profe, quería hacerle una consulta sobre el parcial, porque en el cronograma hay 2 fechas del primer parcial. La verdad debe haber un error. Bueno, me fijo.
Sí, Mayra, sí, nos dimos cuenta porque ahí está, yo le di la admisión a Walter, pero sí se cortaron los tres al mismo tiempo, y bueno, estábamos cerrando y queríamos agradecerles que hayan hecho esto y que creo que podemos también seguir conversando de otros temas porque ustedes tienen mucha formación, mucha experiencia, y a nosotros nos interesa que los colegas que están trabajando, que están, como decimos vulgarmente, en la trinchera, nos cuenten cómo es algo bien actualizado y alguien que está vivenciando directamente esa forma de trabajo, cómo es ese lugar. Así que bueno, más que nada agradecerles. Y bueno, los vamos a invitar en otra ocasión también. Ustedes recepcionan los estudiantes de la sede Allen para la práctica y sabemos que colaboran también con Eladio. Así que bueno, estamos también trabajando para ver si si hay una selección pronto para tener otro instructor también para los estudiantes de la sede Allen. Porque bueno, Neuquén tiene otra realidad y tiene más cantidad. Así que bueno, eso, agradecerles fundamentalmente e invitarlos para una próxima vez. No sé si está Walter, yo lo admití, pero no lo veo. Quizás se le volvió a cortar de nuevo igual que Eladio. Así que sí, no lo veo. Así que bueno, damos por finalizada la jornada y muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.